Bien, hermanitos, les invito entonces que puedan ir allá a la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 14. Llevamos harto tiempo con la carta de Romanos, si no me equivoco, vamos para los 3 años y algo estudiando esta carta. Y ha sido lindo porque sin apuros, ¿verdad? Sin apuros, vamos tranquilamente degustando, vamos avanzando por versículos. Y esto era lo que correspondía al estudio de escuela dominical que hacíamos los domingos. Así lo comenzamos antes de la pandemia, ¿verdad? Y luego ya lo trasladamos al día martes. Y gracias al Señor que hemos podido seguir hasta acá. Y bueno, yo les invito a que podamos estar en el capítulo 14 del libro de Romanos, de la carta de Romanos. Bienvenido, Felipe. Bienvenida, hermana Ginette, también. Dice, leamos para recordar el capítulo 14. ¿Están allí? ¿Lo tienen en sus Biblias? Capítulo 14 de Romanos, y lo voy a ir leyendo. Sigan la lectura, por favor. Dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro, que es débil, come legumbres. El que come, no menosprecie al que no come, y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie, o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre el día y día, y otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come, y da gracias a Dios, porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Tú tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Bien, ahí terminamos, hicimos una lectura del capítulo 14, hermanos, que el tema central está relacionado con la unidad del cuerpo de Cristo. Bien, bienvenidos a Carlito, Jovi, Gladys, Rodrigo, Jocelyn también, bienvenida.
Qué bueno poder saludarles. La unidad del cuerpo de Cristo, ¿por qué es tan importante, creen ustedes? Y hago la pregunta como para introducirnos el día de hoy. ¿Por qué es tan importante la unidad del cuerpo de Cristo? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué creen ustedes que es tan importante? Y porque no es solamente acá que hace énfasis el apóstol Pablo a los romanos acerca de la unidad de Cristo, en Cristo. Lo estamos viendo en 1 Corintios también, el tema de la unidad, el tema como el Señor Pablo lleva a los hermanos que están en divisiones a que sean uno, ¿verdad? En la carta de Efesios también habla que tengan la misma fe, la unidad de la fe, etcétera. Siempre está recordándole el apóstol Pablo a las iglesias el tema de la unidad del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante la unidad del cuerpo de Cristo? Pueden haber distintas razones, pero ¿por cuál crees tú? Porque así se fortalece también. Porque la unidad nos lleva al fortalecimiento. La división, entonces, por el contrario, nos lleva a debilitarnos. Bien. ¿Qué más? ¿Por qué es importante la unidad del cuerpo de Cristo? ¿Qué crees tú? ¿Por qué es importante que el cuerpo de Cristo esté unido? Pastor, buenas noches a todos los hermanos. Hola, Felipe. Bueno, yo creo que la importancia del cuerpo de Cristo es que la palabra lo dice, pues somos un cuerpo en Cristo. Y en otra carta, creo, el apóstol le enseña que si el cuerpo está enfermo, todos los miembros se duelen. Entonces es fundamental que nosotros, como iglesia y cuerpo que somos, tenemos que estar unidos y tenemos que estar en la misma fe, en el mismo sentir. Sí, por supuesto. Gracias, Felipe. ¿Por qué creen ustedes que es importante la unidad del cuerpo de Cristo? A ver. Entonces, según tú, como somos del Señor, entonces tiene que ver con tema de pertenencia. Bien. Hermanos, la unidad del cuerpo de Cristo es fundamental. Nosotros los cristianos somos, por supuesto, hijos del Señor y estamos siendo hechos a la imagen de Cristo. Y el glorificar a Dios, recuerden que siempre está relacionado con darle a conocer. Dar a conocer quién es Dios. Y una de las características de Dios es hablando de manera plena, es la unidad que tiene en sí, la unidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como la triunidad. Esa unidad es indisoluble, como sabemos por supuesto, y esa misma unidad es la que nosotros damos a conocer. Bueno, Dios es uno y nosotros como cuerpo también somos uno y actuamos de una forma. Es tan importante, por eso el Señor Jesucristo, allá en el capítulo 17 de Juan, oraba al Padre y le pedía que fuésemos uno, que la iglesia fuese uno, como tú y yo, Padre, somos uno. ¿Te acuerdas que el Señor le decía eso? La misma unidad es demandada incluso para el matrimonio, como la unión de Cristo con la iglesia. ¿Cierto? Esa unidad es dada para el matrimonio, porque el matrimonio tiene que reflejar unidad. Cuando el matrimonio refleja unidad, está reflejando a Cristo. Y está reflejando la unidad de Cristo con la iglesia. Entonces, una de las razones, más allá de las que ustedes han nombrado, es que podemos reflejar el carácter de Dios a través de la unidad, siendo uno. Porque la unidad presupone también que hay amor, por supuesto, que hay edificación mutua y que existe esto que el apóstol Pablo está postulando acá en Romanos, que está relacionado con recibirse unos a otros, recibirse, aceptarse de manera bondadosa los unos a los otros.
Entonces el apóstol Pablo viene hablando de esto. Luego del capítulo 12 y capítulo 13, en donde nos habló acerca de la actitud del creyente para con sus hermanos y para con el mundo, todo esto tiene que llevar hacia la unidad. Y allí es importante, a modo de introducción, hermano, que nosotros nos preguntemos, ¿estamos cada uno, tú, siendo factor de unidad en la iglesia? ¿En la iglesia del Señor? ¿Eres parte de la unidad o eres parte de la división? ¿Eres parte de la unidad o eres parte de la división dentro de la iglesia? Tú me puedes decir quizás, no, pastor, yo no estoy dividiendo a la iglesia, yo no hablo mal de nadie, pues, pastor. Así que yo no divido a nadie. No, hermano, la división no tiene que ver solamente con hablar mal de alguien, sino que no hacer algo por el otro. Bueno, no buscar el bienestar del otro. Y allí muchas veces, como lo hablamos, este está muy relacionado con lo que estamos viendo en 1 Corintios, ¿cierto? Está muy relacionado. Y a veces pensamos que somos neutros, que en realidad no estoy siendo de división. Claro, tampoco estoy siendo de unión, pero en realidad estoy ahí, neutro, ¿no? Pues siempre o somos causales de división o somos causales de unidad. Cuando nosotros comenzamos a aislarnos solitos y no ser de unidad, por efecto vamos a comenzar a ser de división, porque nosotros cada uno como miembro del cuerpo de Cristo comienza a ser independiente del otro. Comienza a ser independiente. Y ese es el tema central en la unidad del cuerpo de Cristo, la dependencia los unos de los otros. Por eso, hermanos, yo les invito a que retomemos entonces el día de hoy. Habíamos quedado en el versículo 15, bueno, y hoy día vamos a ver con el versículo 16 en adelante, lo máximo que podamos alcanzar. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. No sea vituperado. ¿Qué es vituperar? ¿A qué te suena esa palabra, vituperar? ¿A qué te suena esa palabra, vituperar? A comida. ¿A comida? ¿Ya? Eso, Sí. vamos a comer un vitupero. Encarnecido. Encarnecido es como ultraje, claro. Es una cosa, afrenta. Sí, es básicamente blasfemar, es maldecir, es difamar. Bueno, eso es vituperar. Y aquí dice, no sea vituperado, no sea blasfemado vuestro bien. Cuando habla de vuestro bien acá, es lo que viene arrastrando desde el comienzo, que es la libertad cristiana. Eso es un bien que debe ser muy preciado para el creyente, la libertad cristiana. Gracias al Señor, nosotros, como vimos el domingo, todo nos es lícito, todo nos es permitido, ¿cierto? Todo nos es permitido, porque nosotros no vivimos los creyentes en base a rituales, tampoco vivimos en base a moralismos. Todo nos es permitido, ¿verdad? Pero la palabra del Señor también nos dice claramente, no todo conviene, no todo edifica al otro. Ahora bien, hermano, muchas veces por el abuso de la libertad cristiana, se puede abusar de la libertad cristiana, ¿no? De mala forma, por supuesto. Ir más allá de los límites de nuestra libertad. ¿Qué cosa limita nuestra libertad cristiana? Hago la pregunta, ¿qué cosas nos limitan? ¿La inmadurez o desconocimiento de otro hermano? ¿Cómo, perdón? Por ejemplo, ser la inmadurez o el conocimiento de algún hermano. ¿Ya? Bueno, respecto a la comida. Por ejemplo, o sea, el prójimo, el poder afectar la conciencia del otro, eso ya es parte de mis límites. Cuando tú actúas con tu libertad cristiana, pero a pesar de saber que esto es parte de mi libertad, pero el otro en realidad no tiene esa convicción y estás llevando su conciencia para que piense igual que tú, entonces la libertad ha llegado a un límite. Bueno, ¿qué más? ¿Dónde están los límites de la libertad cristiana? ¿Qué otro aspecto hasta dónde llega nuestra libertad?
Bueno, el apóstol Pablo, ¿te acuerdas cuando habló acerca cuando actuamos egoístamente, cuando comenzamos a actuar de manera en situaciones donde hay idolatría en nuestra vida? Cuando hay algún tipo de adicción, algún tipo... Y eso aparte sí, por supuesto, tenemos la libertad de hacer todas las cosas, pero ojo con eso, porque nos puede llevar tranquilamente a estar dependiendo ya no del Señor, sino a ser controlado por otras cosas, a pesar de tener libertad para actuar. Bueno, no sea pues entonces blasfemada, no sea difamada nuestra libertad cristiana. Y cuando nosotros abusamos de nuestra libertad cristiana, ¿qué sucede cuando abusamos de la libertad cristiana? ¿Qué puede suceder? ¿Pecamos? Pecamos ya, pero ¿de qué forma? ¿De qué forma vamos a ser vituperados? ¿De qué forma vamos a ser maldecidos? Somos señalados a tiro por el otro, digamos, por los no cristianos. Por los no creyentes. El mundo se encarga muy fácilmente, porque el mundo, no sé si ustedes se dan cuenta, como que espera algunas cosas de los cristianos. ¿Se ha dado cuenta, no? Uy, menos mal que es cristiana. Sí, porque hay como un prototipo de lo que es ser cristiano, ¿verdad? Hay como un prototipo y lamentablemente caemos en eso y nos comienzan a señalar. Y uno está haciendo uso de su libertad cristiana. Pero lamentablemente uno puede ser tropiezo para el otro. Por eso Pablo decía ahí en el capítulo 10, al final del capítulo 10 de 1 Corintios, no sean tropiezo ni para gentiles, ni para judíos, ni para la iglesia de Cristo. Bueno, muchas veces el mundo nos va a criticar a nosotros los creyentes al ver este tipo de relación que a los ojos de ellos es abusiva. Bueno, versículo 17 dice, no sea pues vituperado vuestro bien. Versículo 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. El reino de Dios no consiste en eso. Si bien es cierto, el reino de Dios nos da la posibilidad de tener una libertad en Cristo, pero lo más importante no es la comida y la bebida, lo que podemos disfrutar. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Pero pongan atención, que lo más importante, si bien es cierto, todo lo pueden hacer, pero lo importante no es lo que ustedes pueden disfrutar, sino que, y viene a decir a continuación, sino que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que debe ser reconocido en nosotros por el mundo? ¿Qué cosa el mundo debe reconocer en nosotros? ¿Cómo van a reconocer al Señor en nosotros? ¿Cómo el Señor va a ser reconocido en nosotros? ¿Se acuerdan la palabra que nos dice cómo el mundo por el amor que tenemos por el amor que tenemos los unos a los otros, cuando ellos vean nuestras buenas obras, ¿te acuerdas? Allá en Mateo 5:16 o en Juan 13:35 aparece un poquito esto. Cuando ellos nos vean, cuando vean que nos amamos, cuando vean que nos mostramos buenas obras, van a glorificar al Padre, por supuesto. Entonces, si bien es cierto, tenemos libertad, pero en realidad lo que nosotros tenemos que estar mostrando es esto. Hermano, la libertad cristiana es algo para ser usada con cuidado, entonces pues, tenemos que tener cuidado cómo utilizamos nuestra libertad cristiana. Piensa tú, por ejemplo, allá en tu trabajo o en tu familia, con las personas que te están relacionando. Si bien es cierto, ellos ven en ti, esperan algo de ti, pero que eso no sea que por la comida, por la bebida, o por el mal uso de tu libertad cristiana, ellos seas de tropiezo para ellos y no vean a Cristo en ti. Pero ocúpate más bien de que ellos vean el carácter de Dios, y por eso aparece acá. El reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino en justicia, paz y gozo. En justicia, paz y gozo. Quiero hacerle una pregunta. ¿Qué es la justicia? Le pregunto, hermano, defínanme lo que es justicia, por favor. Algunos de ustedes. ¿Qué creen que es la justicia?
Bueno, la justicia hay una estatua de una mujer con una balanza y es ciega, tiene puesta una venda. Significa justicia porque hace equidad en el peso, y tiene una balanza y se supone que tiene que ser justa, ambas no seguir por ningún lado, es decir, no darle no darle consentir a uno a una posición o a otra, sino que tiene que ser equilibrada. Y además tiene la venda porque no tiene que mirar, ese equilibrio lo tiene que hacer con todos. Eso es lo que demuestra la estatua de la justicia. Y más o menos identifica lo que es en sí misma la justicia también. Sí, la justicia. Lo que pasa es que muchas veces nosotros definimos la justicia bajo nuestro punto de vista humano, ¿verdad? Y la justicia tiene que ver con eso, con una equidad bajo el punto de vista humano. Ahora, bajo el punto de vista de Dios, ¿qué es lo justo? Esto es súper importante, hermano, porque son paradigmas totalmente distintos. La justicia para los seres humanos, por supuesto, uno siempre, y hoy día el tema de la justicia está en boga en todas partes, ¿cierto? Queremos justicia y la gente pide justicia y lucha por justicia, pero es una justicia que tiene que ver para mí. Dios define la justicia desde el punto de vista de que todo lo justo, o la justicia parte desde Él, vale decir, Él es digno de ser adorado. Eso es lo justo. Eso es lo justo. Él es el creador, nosotros somos criatura, la creación da gloria, alaba, glorifica al Señor, porque Él es digno. Por lo tanto, la justicia tiene que llevar siempre hacia el creador. Eso es lo justo. Y por supuesto, hoy día la justicia está lejos de eso. La justicia está entre nosotros. Muchas veces, hermanos, podemos malentender y caer en estos temas justicieros, ¿cierto? Sociales, en términos que hay cosas que son súper buenas y que son loables, no estoy diciendo que no lo sean y que son necesarias. Pero la justicia primera es que el ser humano adore al Señor. Eso es lo más justo que hay. Si Él es el creador, las criaturas deben adorarle, deben reconocerle. Y entonces, hermanos, cuando nosotros, por eso es tan importante, cuando denunciamos las injusticias, entendamos que la injusticia que nosotros los creyentes denunciamos es primero que todo la injusticia que hay hacia Dios. Por eso hoy día los movimientos que hay sociales, los movimientos que hay de distinto tipo, de distinto tenor, llámese el feminismo, llámese los LGTB, los pro-abortos, todo eso, nosotros los denunciamos no por un tema moral. ¿Me explico? No por un tema moral, sino que primeramente porque se han desviado de adorar al Señor. Por eso nosotros como creyentes, y esa es la autoridad que el Señor nos da como creyentes, de decirle a las personas, reconcíliate con Dios. Hay un acto de injusticia en ti. Entonces, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. Eso siempre tiene que estar relacionado con Dios. El reino de Dios consiste en la paz que el hombre tiene con su Creador, en la justicia que es en Cristo, por supuesto, para poder adorar a Dios, aquella paz que el hombre tiene porque ha sido justificado por Dios, por Cristo, ¿cierto? Por la fe en Jesucristo. Y gozo porque tenemos una vida que tiene total sentido. Nuestro gozo ha sido cumplido totalmente. Y eso es lo que las personas tienen que ver en nosotros. Por lo tanto, que nuestra comida y nuestra bebida no nos limite, no nos desvíe de mostrar esto tan importante. Y eso es lo que Pablo le está diciendo. Consideren al Señor siempre.
sepan utilizar su libertad cristiana. No abusen de ella para que las personas vean en ustedes justicia, vean paz y vean gozo a través del Espíritu Santo. No sé si me explico, queridos hermanos. Es muy importante que la iglesia hoy en día esté consciente y con plena certeza de lo que significa la justicia, la paz y el gozo, y cómo nosotros somos los que tenemos que, eso es lo que tenemos que reflejar. No reflejarnos a nosotros mismos, sino que reflejar al reino de Dios, considerando al Señor siempre. Todo lo que hagamos, dice, lo vimos el otro día, el domingo, hagámoslo para la gloria de Dios. Sea que comamos, bebamos o cualquier otra cosa, ¿se acuerdan? Hagámoslo para la gloria del Señor. ¿Sí, sí? Claro, claro, totalmente. Por lo tanto, hermano, tenemos que estar conscientes del buen uso de la libertad cristiana. ¿Tú estás consciente? ¿Utilizas bien tu libertad cristiana, no? ¿Consideras a los demás, a los hermanos? ¿En algún momento le has dado o le estás dando mal uso a tu libertad cristiana? ¿Qué consecuencias ha tenido cuando le has dado mal uso a tu libertad cristiana? Hay veces, hermano, que en realidad pareciera que no pasa nada, hermano. No, pero ¿saben qué? Todos nos están mirando. Y de repente uno se va a los extremos pensando que, bueno, mi libertad cristiana, sé hasta dónde moverme con mis compañeros de trabajo, ¿verdad? Sé el testimonio que estoy dando. Pero te llevo a temas locales. ¿Qué pasa con tu familia? ¿Abusas de tu libertad cristiana con ellos, no? ¿Qué pasa con tus hijos? Te ven y ven, oye, pero mi papá o mi mamá, y como que naturalizan el abuso de la libertad cristiana. Y para ellos ser cristiano es eso. No tenemos libertad para hacer todo, pero realmente estamos haciendo todo con un fin de que nos edifique y de que edifique al otro. Con todas las decisiones que tú estás tomando, hermano, a diario, y usando tu libertad cristiana, ¿estás edificando a tu familia con eso? Lo que tus hijos, lo que tu esposa, lo que tu esposo observan de ti, ¿les edifica? Por lo tanto, que es importante, hermanos, que estemos conscientes hasta dónde y de dónde llega nuestra libertad cristiana. Todo esto, recuerda que estaba hablando de justicia, de la paz, el gozo. Bueno, la paz y gozo es fruto del Espíritu Santo, por supuesto. Bueno, y entonces cuando somos instruidos, ¿qué significa entonces vivir en justicia? ¿Has escuchado esa expresión? Es muy común en la Escritura, vivir en justicia. ¿Qué significa que un creyente viva en justicia? Según lo que hemos hablado hoy día. Que vive en la justicia de Dios. Bajo la justicia de Dios, que es el amor y el perdón de Dios. Perfecto. Y en términos prácticos, ¿qué significa vivir en justicia? Porque la Escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, ¿cierto? ¿Qué significa que sea instruir en justicia o viva una vida justa? ¿Qué significa para el creyente? ¿Ya? En santidad y obediencia. En santidad y en obediencia. Eso es una vida justa. Y en definitiva, nosotros muchas veces, hermano, podemos estar queriendo vivir vidas más justas. Hoy le decimos al Señor, qué injusto lo que me está pasando. ¿Qué es injusto? Injusto es que nuestra vida no adore a Dios, que nos creó. Y nosotros, que sobre todo, conocemos la obra de Cristo en la cruz por nosotros. Y no responder en obediencia y en servicio a eso. ¿No es eso injusto también?
Claro, y eso es adorando al Señor en todo momento. Entonces, Pablo, ¿qué está haciendo acá? ¿Qué ves tú? ¿Qué es lo que Pablo está haciendo con los corintios? ¿Qué le está diciendo en el fondo? Respecto a su relación entre ellos, como creyentes. ¿Qué le está diciendo Pablo? ¿A qué los está llevando? Pablo les da una exhortación para que los creyentes maduros, ojo con esto, hermanos, para que los creyentes maduros superpongan la obediencia y vivan justamente, o sea, adorando a Dios, antes que priorizando su propia libertad. Y esto va a redundar en el fruto del Espíritu que va a estar controlando sus vidas. ¿Me explico, hermanos? Hermanos, otra vez, es tan importante, no desestimes el superponer la necesidad del hermano, no ser tropiezo para el hermano, edificar al otro antes que tu propia libertad. En definitiva, hermanos, de eso se trata. Esa es la obra que el Señor está haciendo en nosotros, los creyentes, de restauración. De un corazón que se ama a sí mismo a un corazón que ama a Dios y ama al prójimo. Esa es la obra que el Señor está haciendo en nosotros y que será fiel en completarla, porque ese es el milagro y cosa que no podemos hacer nosotros, ¿verdad? Estamos claros que tú y yo no podemos transformar nuestro corazón. No podemos santificarnos a nosotros mismos porque Él es santo. No podemos transformarnos a nosotros mismos porque Él es el poderoso, no nosotros. Por lo tanto, tenemos que depender siempre de la obra que Él esté haciendo en nuestra vida. Hermanos, el someternos a la verdad, negándonos o postergando nuestras libertades por amor y el bienestar de los otros, siempre va a redundar en darle el protagonismo al Espíritu Santo. Que eso así termina el versículo acá. Sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Siempre va a terminar y va a redundar dándole el protagonismo al Espíritu Santo. ¿Lo consideras así, hermanos? ¿Te estás limitando tus libertades por el bienestar del otro? ¿O estás tú primero? Oh, hermano, no es una casualidad. Insisto, hermano, en esto, que todo este tiempo, no sé si te has dado cuenta, pero la Biblia nos está hablando mucho, el Señor nos está hablando mucho de el límite de mi libertad en pos del otro, en busca del bienestar del otro. ¿Te has dado cuenta? Cómo el Señor nos está hablando todo el tiempo en las predicaciones, cómo el Señor te está hablando a tu vida, es decir, esto es lo que yo demando. Amarme a mí con todo, amar al prójimo con todo, nada menos. Esa es la demanda del Señor. ¿A qué nos tiene que llevar eso? A una reflexión profunda, decir, somos insuficientes. ¿O no? Somos insuficientes para cumplir la ley del Señor, pero correr a la suficiencia de Jesucristo, que Él puede hacerlo, hermano. A ver, ponte en este caso. Tú quieres hacer algo, A, cualquier cosa. Ponle la letra A. Pero la palabra del Señor me indica B. En respecto al hermano. ¿Estás dispuesto a renunciar a A? Porque B te indica otra cosa. Y eso es, así vivimos. Veo lo que dice la palabra. Veo lo que yo quiero. ¿Están en concordancia? ¿Va a edificar al hermano? ¿Me va a edificar a mí? ¿Voy a ser de bendición? ¿O no? Entonces, hermano, el apóstol Pablo está siendo bien claro en esto. ¿Y cuál es el resultado de hacer esto? Hermanos, ¿cuál es el resultado de negarse a sí mismo? ¿Cuál es el resultado de priorizar al otro? Gladys, te pregunto. ¿Cuál es el resultado de negarse a uno mismo por el bienestar del otro? Obediencia. Obedezco a Dios.
obediencia. Mira lo que sigue diciendo, por favor, versículo 18. Felipe, ¿lo tienes ahí el versículo 18? ¿Lo puedes leer? Porque el que en esto sirva a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. ¿Te das cuenta cuál es el efecto? Porque el que en esto sirve a Cristo. ¿Qué es en definitiva entonces negarme a mí y buscar el bienestar del otro, sino un servicio a Jesucristo? ¿Te das cuenta lo que significa realmente eso? Más allá de la incomodidad y que muchas veces nos cuesta, pero en definitiva, en el fondo estamos sirviendo a Cristo. Estás sirviendo a tu Señor. ¿No te has preguntado alguna vez cómo sirve al Señor? ¿Cuál es la forma de servir a Cristo? ¿Cómo el Señor te está llamando a servirle? Y uno se preguntará, Señor, ¿será en las misiones? ¿Será Pastor. allá? Sí, sí. Sí, y que nadie me recordé que por lo menos en el Nuevo Testamento hay varios versículos que Jesús habla, niégate a ti mismo, toma mi cruz y sígueme. O sea, toma tu cruz Claro. y sígueme. Algo que se repite en varios libros. Sí, porque bueno, el apóstol Pablo habla lo que el Señor Jesucristo le había enseñado, por supuesto. Por eso hay concordancia, gracias a Ena, en respecto. Cuando hablamos de servir, ¿qué significa servir a Cristo? ¿Qué viene a la mente tuya con esto de servir? Sacrificarse por el otro. ¿Ya? ¿Qué es servir? ¿Servir? Puede ser también imitar un poco a Cristo, porque también Él nos servía a nosotros. Por ejemplo, cuando Él también muestra ejemplo que lavó los pies, o sea, nosotros también servimos a los hermanos como Jesús nos sirvió a nosotros. No sé si está bien. Sí, sí. ¿Ya? ¿Qué es Sí. servir? Disponer mi voluntad a la voluntad de Dios. Disponer mi voluntad a la voluntad de Dios. Someterse igual. ¿Someterse? Sí, bueno, lo asocio un poco como lo que estamos viendo también en el curso de membresía, que en el fondo cuando uno se pone al servicio del otro es también signo de sometimiento al Señor, a la iglesia, al hermano. Mira, la palabra servir, o el concepto, el verbo servir en este caso, tiene que ver con estar sujetos o servir en sujeción o límites en un sentido moral y obedecer o ser devoto a Cristo en ese sentido. Estar sujeto a lo que Cristo demanda. La obediencia y el servicio siempre están unidos, la obediencia. Bueno, y por lo tanto, si yo me niego a mí mismo y tomo en consideración al hermano, como todo lo que ha dicho el apóstol Pablo en todos estos versículos, porque el que en esto sirve a Cristo, ¿qué hace? Agrada a Dios. Mira, y no es el fin de nuestra vida poder agradar al Señor, vivir agradando al Todopoderoso. Pastor, también el servir a Dios tiene que ver también con tener un impacto claro, o sea, de que cada acción que nosotros tenemos tiene un papel vital en la comunión y en la comunión de los hermanos y en el evangelismo también hacia otros, ¿no? Totalmente. Es que eso es súper importante porque a veces podemos pensar que servir a Dios tiene que ver conmigo y Dios, ¿cierto? Con lo que yo hago para Dios. Y Pablo nos dice, el Nuevo Testamento nos dice que siempre el servicio a Dios está relacionado con el otro. Está relacionado con buscar el bienestar del otro. Por eso amar a Dios y amar al prójimo no se pueden disociar. No es que yo amo a Dios solamente y al prójimo no lo amo. Bueno, el Señor está trabajando en mi vida, pero yo amo a Dios y no amo al prójimo. No. ¿Sí? Yo entiendo que nosotros como creyentes estamos llamados, en primer lugar, a amar al Señor con todo nuestro ser, nuestra mente, identificarnos con una iglesia y también estar al servicio de los hermanos. Pero así como lo estaba mencionando usted recién, ¿qué pasa con amar al prójimo y servir al prójimo?
a personas que no son creyentes. Siempre servimos al Señor. Bueno, y esto es súper importante. Gracias por la pregunta, Felipe, porque nosotros servimos al Señor amando al otro. Y recuerda que no siendo edificando a los hermanos, pero también no siendo de tropiezo para el no creyente. Así servimos a los no creyentes. Y siendo de tropiezo es cuando, por ejemplo, abusamos de nuestra libertad cristiana, entonces el otro va a mirar y me va a decir, no va a creer en el Señor, pues mi testimonio va a quedar porque está esperando algo de mí. Sin embargo, si yo muestro justicia, amor, paz, bueno, lo que me mostraba aquí para no irme en otro, porque es bien integral, pero si yo muestro amor, si yo muestro justicia, muestro gozo, muestro paz, estoy sirviendo al otro. Y servir al otro tiene que ver con no ser de tropiezo para que pueda conocer a Jesucristo. Ese es el servir, ese es el servicio. Más allá, más que poder servirle en términos prácticos. Bueno, porque uno podría servir, no sé, pues hagamos esto por el otro, y que es bueno, hay que hacerlo. Pero eso no es el fin. El hacer eso te tiene que llevar a que puedas dar testimonio de Jesucristo. Porque si no, es por hacer algo, por buscar el bienestar, el bienestar emocional o el bienestar físico de las personas. Que ojo, es bueno que lo hagamos. Y creo que es importante que lo hagamos. Pero eso no puede ser el fin en sí mismo. El fin es que a través de eso nosotros demos testimonio del Señor. Podamos mostrar realmente lo que es la justicia. Que esas personas están, más allá de lo que puedan estar viviendo contingencialmente, están viviendo vidas injustas delante del Señor porque no le están adorando. Claro, por eso cuando hacemos buenas obras siempre tiene que estar relacionado por dar testimonio del Señor, no una buena obra por buena obra. Bueno, eso querido. Además, pastor, que estamos como, si bien es cierto, nos servimos unos a otros en el Señor, los hermanos, pero también hay un mundo escéptico mirándonos como bajo microscopio de alguna forma y mirando nuestras obras justamente porque con eso damos testimonio o no del Señor. Entonces es súper importante porque a veces creemos que solamente tenemos que dar testimonio o ser servidores a los hermanos, pero también hay un mundo mirándonos que con eso glorificamos y testificamos del Señor. Sí. Yo quiero que hoy día nos quedemos con este concepto de justicia, hermano, es súper importante. Nosotros proclamamos el Evangelio porque las personas están siendo injustas delante de Dios. ¿Se entiende, no? En el sentido de que están siendo injustas, porque Dios es digno de ser adorado y las personas no están adorándole. Obviamente, que tú dices, pero tú le vas a decir eso a una persona. Pero ¿por qué tengo que adorar a Dios? Bueno, allí está la predicación del Evangelio. Si nosotros predicamos el Evangelio, no simplemente diciéndole que Dios les ama, que eso es súper importante. Si nosotros partimos desde la base de que Dios les ama, entonces estamos centrando el Evangelio en la persona. El Evangelio se parte predicando que el reino de Dios es el reino. Hay un rey. Se ha acercado. Y tienen una responsabilidad las personas. Arrepiéntanse de no vivir para Dios y crean en el Evangelio. Eso es la proclamación del Evangelio. Las personas están viviendo vidas injustas. ¿Injustas en qué sentido? Que no adoran al Creador, que es digno de ser adorado por los siglos. Por lo tanto, allí es el comienzo y el enfoque de nuestra predicación. Siempre. Pastor, una pregunta. Juaní. Pero estaría como mal de que uno apoyara como estas causas sociales. Por ejemplo, no sé, por la educación de calidad, una por la salud, el tema de las GPS, como todo eso lo que la gente protesta. O sea, yo creo que no sé qué tan malo estaría considerando de que, por ejemplo, creemos que las personas son dignas porque Dios nos creó y por tanto como que, no sé si merecemos, pero traer, por ejemplo, dignidad a una educación más igualitaria, no creo que sea algo tan malo.
o como que no tiene nada que ver con lo que nosotros como cristianos deberíamos hacer. Bien, Como cuál es nuestro límite qué en bueno, qué en bueno esos que- aspectos. qué bueno que están diciendo. El tema es que, ¿te acuerdas que lo vimos el domingo? Nuestro criterio no tiene que ver si algo es bueno o algo es malo. Tiene que ver que si es que edifica o es de tropiezo para el otro. Eso es importante porque nosotros esencialmente hemos recibido, te lo voy a graficar de la siguiente forma, esencialmente nosotros como creyentes hemos recibido el ministerio de la reconciliación. Bueno, para decirle que Dios estaba no tomándole en cuenta sus pecados ahí en la cruz, ¿se acuerdan o no? Sino que nos ha encomendado a nosotros que le digamos a las personas, reconcíliense con Dios. Eso es esencialmente, que vayamos y donde vayamos hagamos discípulos. Y que anunciemos las virtudes, las perfecciones de Dios, de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esencialmente esa es nuestra labor. Ahora bien, creo que, sin embargo, lo que tú estás diciendo en sí mismo no es malo. Y creo que, bueno, si puedes ayudar a las personas y puedes ser canal de eso, hazlo. El tema es que eso no te desvíe de lo principal. Que no te desvíe de lo principal. Y nuestro criterio, por eso es tan importante y por eso andamos en sintonía totalmente distinta, si te das cuenta. Uno anda en sintonías totalmente distintas muchas veces, ¿sí? Pero como que las personas van para ese lado y yo estoy como una voz que clama en el desierto. Pero Lo que pasa es que a veces creo que se da esta idea de que por ser cristiano uno no debería apoyar estas causas sociales. Y yo en lo personal creo que algunas cosas no está mal pedirlas como al gobierno secular, porque hay cosas que son injustas como a nivel de sociedad. Entonces, nosotros como cristianos quizás, como no creo que por defecto deberíamos estar como al tiro en contra de esas cosas, sino como evaluar como, no sé si me entiendes. sí, no, yo te entiendo, y ahí tiene, ojo, en ese sentido, tiene mucho que ver lo que vamos a ver después en los versículos siguientes, tiene mucho que ver con las convicciones. Bueno, y que las convicciones muchas veces pueden ir variando uno de otro, y a veces también incluso tiene que ver con dones espirituales, los dones espirituales. Bueno, que tiene que ver con la misericordia, como bendigo al hermano, pero también voy y puedo bendecir a otro, como también la compasión con los otros también la tenemos que desarrollar y poder. Pero esos son aspectos que nosotros vamos desarrollando, pero no es lo esencial a lo que voy yo. Si nosotros vamos a estar con unas personas y vamos a estar apoyando algo y no vamos a predicar el evangelio, es porque hemos perdido el rumbo. Hemos perdido el rumbo. Si eso, todo lo que hacemos tenemos que hacerlo para la gloria de Dios. Y la gloria de Dios es que Él sea reconocido. ¿Sí? Sí, es que lo que pasa es que en primer lugar, y vuelvo porque vamos a volver a lo mismo, tiene que ver con que qué es para nosotros lo relevante, lo importante, y qué es como por efecto, por ser creyente, porque hay amor, paz, gozo, fruto en nuestra vida, también tiene que manifestarse. Pero en primer lugar, hermanos, si cualquier cosa que yo haga en la vida, y esto no solamente en términos de los movimientos que hay en día sociales, que está en boga, si yo mi trabajo no lo estoy llevando para la gloria del Señor, vale decir, yo solamente voy a trabajar por trabajar, si solamente estoy estudiando por estudiar, si tengo una familia por tener una familia, me explico, ¿no? Estoy ampliando el ámbito y no estoy edificando, siendo de bendición, al contrario, estoy siendo de tropiezo porque otros no están conociendo al Señor, no estoy siendo luz. En definitiva, cualquier cosa que yo esté viviendo, lo que sea, no tiene mucho valor en Cristo. ¿Me explico? Sí, para allá no es solamente para ampliar un poquito con lo que tú decías, lo vas ampliando, o sea, es tu estilo de vida en todas partes, donde sea, si donde vayas tú tienes que hacer discípulos, donde vayas tienes que anunciar el Evangelio, porque esencialmente nosotros somos adoradores del Señor. Sí, Miriam.
Yo he practicado lo último en decir eso de que cuando hablo con las personas al hablarles del Evangelio les digo que se reconcilien con Dios, ¿ya? Que tienen que acercarse a Él y confesar, arrepentirse, etcétera, etcétera. Pero me dicen, no, me dice, está bien, sí, yo estoy bien con Dios, porque el Señor nos ama a todos, ¿ya? Y no, pero yo estoy bien con bien, así que no te preocupes por Él. Y de hecho a una persona la invité a la iglesia y me dijo, no, me dijo, porque yo soy tímida, ¿ya? Pero tímida, yo dije, no puede ser, porque yo la he visto haciendo Y mucho. no tiene nada de tímida. Lo que menos tiene es tímida. Es distinta, entonces, bueno, hasta ahí llego y nada más, pero Pero que, eso, Miriam, algo importante que tú estás diciendo. Nosotros anunciamos el Evangelio, ¿no? El que convierte y hace la obra es el Señor. Sí, pues sí, va a haber mucha gente que va a poner, va a poner excusas, como ahí aquella autoridad que le dijo a Pablo, oh, por poco me persuades de ser cristiano, ¿cierto? Sí, Agripa, ¿cierto? Por poco, le dice, por poco. Y otros que no, iban por los panes y los peces, cuando el Señor los encaró, se fueron, ¿se acuerdan? ¿No? Bueno, si eso vamos a encontrar mucha gente, si finalmente nuestra labor es anunciar el Evangelio. Entonces, hermanos, raya para la suma, el servicio en sujeción a Cristo agrada a Dios. ¿Te das cuenta? El servicio en sujeción a Cristo, cuando nosotros buscamos el bienestar del otro, pero entiéndase bien, el bienestar en términos desde la perspectiva de Dios. Bueno, y esto es bien visto finalmente y recibido por los hombres, que el Señor, por supuesto, está trabajando en el corazón. Filipenses 2.15, mira lo que dice Filipenses 2.15. Dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. En la cual resplandecéis. Bueno, esa tiene que ser nosotros tenemos que resplandecer en medio de la oscuridad. Como el Señor Jesucristo, cuando vino la luz a este mundo, ¿cierto? A iluminar, y por supuesto que no lo tomaron en cuenta, pero los que le recibieron, ¿cierto? A los que hemos creído en su nombre, nos dio la potestad del derecho de ser sus hijos. Por tanto, hermanos, el negarnos a nosotros mismos no está centrado en nosotros, no está centrado en un acto de esfuerzo de mí para que, oh, mira lo que estoy haciendo. No, sino que está centrado en Dios, para que nos rindamos en una adoración completa, pero completa, hermanos, ante nuestro Señor. Me gusta mucho como lo dice allá, lo hemos visto, ¿cierto? 1 Corintios 9:12. No, me equivoqué, no era 1 Corintios 9:12. Ah, sí, ahí está. Sí, era 1 Corintios 9:12. Pero la segunda parte de 1 Corintios 9:12. ¿Se acuerda que el apóstol Pablo no le querían dar nada a los de Corintios? ¿Se acuerdan que lo trataban mal? Después en la carta segunda de Corintios siempre lo menciona, pero lo tratan hasta de feo al apóstol Pablo. Lo trataban muy mal al apóstol Pablo. En la segunda parte del versículo 12 dice, pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. No queremos poner obstáculos. Pablo decía, bueno, sea como sea que a mí me traten. Lo importante es que él se acomodaba a sí mismo, no haciendo ninguna discriminación de personas, para que todos llegaran al conocimiento de Cristo. Entonces, hermanos, nosotros nos examinamos cuidadosamente como el joyero que examina las joyas, ¿cierto? Porque no llega, tú le das algo, no, él las examina primero. Y luego emite el juicio, nosotros también. Nuestra vida tiene que estar en constante examinación para poder proceder, porque nos están examinando.
Por todas partes nos están examinando. En tu casa te están examinando, tus hijos te están examinando, tu esposa te está examinando. Si no hay que ir muy lejos. No pienses solamente, y sobre todo la gente que del mundo te está examinando, hermano. Entonces, a ver, lleguemos a una conclusión, hermanos. Hoy día, ¿cómo es tu servicio a Cristo? Porque servir a Cristo tiene que ver con negarse a uno mismo y buscar el bienestar del otro. Eso es servir a Cristo, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios. ¿Cómo hoy está tu servicio a Cristo? ¿Te estás negando a ti mismo por el bienestar del otro? ¿Para que el otro conozca, para poder reflejar al Señor? Pastor, una consulta, pero uno lo intenta, y lo voy a decir de forma específica como padre, madre, pero los hijos, eso no lo ven, eso no se percatan de eso. Cuando uno les advierte, les dice algo, ellos no entienden eso. Sí, muchas veces sucede eso. ¿Pero qué hacen? Pero que nosotros, insisto, otra vez, independientemente de la respuesta que las personas tengan, independientemente de cómo las personas reaccionen, independiente de lo que las personas, la actitud que tengan para contigo, nosotros tenemos que reflejar a Cristo. Esa es nuestra labor. El Señor hará como Él estime su voluntad, según su poder y según su soberanía con la persona. ¿Me explico? Nosotros reflejamos a Cristo. Nosotros predicamos a Cristo. Eso decía el apóstol Pablo. Nosotros predicamos a Cristo y a Cristo crucificado, y a eso es lo que hacemos nosotros. Lo demás lo hace el Señor. Entonces, cuando tú te niegas a ti mismo y buscas el bienestar del otro, vale decir, el ser de edificación, no ser de tropiezo, cuando tú haces eso, estás sirviendo a Cristo, estás agradando a Dios y estás dando buen testimonio a las personas. Eso es lo que estás haciendo, y nos termina acá el versículo 18 diciendo a continuación. Por tanto, y ahí el versículo 19 termina diciendo, así que, mira el versículo 19, hermano, así que, por tanto, finalmente, o después de todo lo que hemos hablado, persigamos con ansias, con diligencia. ¿Qué es lo que hay que seguir? ¿Qué es lo que hay que procurar? ¿Qué es lo que tú tienes que tener como anhelo en tu vida? Sigue lo que contribuye a la paz, a la armonía, dar testimonio de la paz del Señor y a la mutua edificación. Eso es lo que tenemos entonces que perseguir, porque no nos vayamos del tema. En definitiva, el fondo es la unidad del cuerpo de Cristo. Persigamos cómo voy a edificar al hermano, cómo nosotros vamos a estar siendo de bendición al cuerpo de Cristo, cómo el cuerpo de Cristo a través de nuestras acciones se va a fortalecer. Eso, procuremos las cosas que tienen que ver con la paz, dice lo plantea la versión textual cuarta. Procuremos las cosas que tienen que ver con la paz. La NBI, este versículo lo dice, así que esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz, todo lo que conduzca a la mutua edificación. Esforcémonos en promover eso. Mira la responsabilidad, hermano. Y como conclusión, la actitud hacia el otro es de recibirlo, porque esto lleva a la edificación mutua. Perseguir con ansias el recibir al otro. Cuando los creyentes nos preocupamos de no contristar al hermano, y te voy a decir solamente para ir finalizando y haciéndote un resumen de lo que hemos visto hasta acá. Bueno, aunque aquí no termina el capítulo, termina el versículo 23. Pero cuando nosotros nos preocupamos, escúchame por favor, cuando nosotros nos preocupamos de no contristar al hermano, no que no se aflija, como decía en el versículo 15, ¿cierto? Cuando nos preocupamos que los hermanos no se pierdan, que no se estanquen espiritualmente, como también ahí lo decía en el versículo 15. Cuando nosotros nos preocupamos de no poner tropiezo en ellos, como decía el versículo 13. Cuando nosotros nos preocupamos de no juzgar a los hermanos, vale decir, no dar es mi opinión la importante y esto es,
como lo decía el versículo 13 también. Cuando nos preocupamos de no menospreciar al hermano, como lo decía el versículo 10, sino que procuramos en buscar la armonía y la edificación mutua, este versículo 18 que leímos recién viene a ser una realidad. Estamos sirviendo a Cristo, agradando a Dios y siendo de buen testimonio a los hombres. Bueno, date cuenta de todas las cosas que va diciendo Pablo durante todo este capítulo que afectan la unidad de Cristo. Algunas de ellas te mencioné acá. Sin embargo, cuando nosotros dejamos eso de lado y nos preocupamos de la armonía, de la edificación mutua, entonces el resultado es que estamos sirviendo al Señor, estamos agradando a Dios y estamos siendo de buen testimonio. Solamente para preguntarte entonces, ¿qué es lo que estás siguiendo con ansiedad hoy en tu vida? ¿Qué es lo que estás persiguiendo? ¿Persiguiendo un bienestar propio? Puede ser material, puede ser emocional. ¿Qué es lo que buscas constantemente? ¿Es la armonía entre los hermanos y la edificación? ¿Cómo hoy día estás contribuyendo a esa armonía entre los hermanos? ¿Cuál es tu aporte para la mutua edificación? ¿Realmente estás viviendo una mutua edificación o una propia edificación? El Señor nos guíe, queridos hermanos. Vamos a dejar hasta acá. La palabra es bien clara, hermano, y llega a ser muy insistente, muy redundante en esto de la unidad del cuerpo de Cristo. El tema es que aquí ninguno de nosotros no tiene parte. Todos somos parte de la unidad del cuerpo de Cristo. Por tanto, yo te llamo a que examines tu corazón y puedas rendirlo, porque hay veces que nuestro carácter se interpone a la unidad del cuerpo de Cristo. A veces nuestras ansiedades van en busca de cualquier cosa. Y nuestra mente se desvía, nuestros propósitos de vida se desvían. Y el Señor nos llama nuevamente y nos dice a través de ese pecado que hemos caído, nos dice, ¿viste que eres insuficiente? ¿Viste que no puedes sostener una adoración a mí como yo demando? Por eso tenemos que correr a Jesucristo y clamar a Él para que Él nos transforme, porque Él vive, por hermano, Él vive. Y como Él vive, porque Él vive, nosotros vivimos. Para que Él vivifique nuestros corazones, para que su Espíritu Santo llene nuestra vida, para que Él tome el protagonismo y nosotros nos hagamos a un lado. Te animo, querido hermano, querida hermana, para que revises tu corazón, y todavía el Señor es poderoso para poder usarte para que el cuerpo de Cristo sea bendecido.